Buenos días, amada iglesia. Espero que estén muy bien. Por favor, así como dijo el director de culto, coloquémonos en pie para la lectura de la palabra en Juan, capítulo 10, versos del 22 al 30. Juan 10, del 22 al 30. Dice la bendita palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Os he dicho: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pueden sentarse, amados hermanos. Bendito Señor, te rogamos en esta mañana que tu bendita palabra haga el efecto para el cual tú la has enviado para tu iglesia en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que en medio de la exposición de ella no tengas en cuenta la debilidad del expositor, mas que en todo esto sea glorificado tu precioso y nuestro amado Salvador, Jesús el Cristo glorificado, Señor. Ayúdanos esta mañana, guíanos con tu Santo Espíritu. Queremos ser fieles a la predicación de tu palabra y queremos ser coherentes con ella, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y por el poder de tu Santo Espíritu. Bueno, mis amados hermanos, en la porción del día de hoy, aunque estamos en un escenario diferente al redil de las ovejas, que fue el sermón antes pasado, recuerden que estamos hablando en el contexto de el buen pastor y sus ovejas. Vimos 3 sermones que fue el buen pastor y sus ovejas, parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces estamos en ese contexto en donde nuestro amado Señor Jesucristo ha declarado que Él es el buen pastor y que Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre y las llama y ellas le siguen. Bueno, en el día de hoy veremos nuevamente el inicio de una confrontación que nuestro amado Señor Jesucristo tiene con estos líderes judíos cuando le hacen una pregunta engañosa a nuestro amado Señor. Pero Cristo hace una clara distinción entre los que no oyen su voz y sus ovejas. El sermón de hoy tiene como título La voz que salva y las manos que guardan. La voz que salva y las manos que guardan. Vamos a tener 4 consideraciones. La primera, ¿cuál es? El escenario en donde se desarrollaron estos hechos. El segundo, los que no escuchan la voz de Cristo. El tercero, el contraste entre los que no escuchan la voz de Cristo y sus ovejas. Y cuarto, el cuidado eterno de las ovejas de Cristo. Entremos inmediatamente al escenario en donde se desarrolla hoy nuestro sermón. Vemos que el texto nos ubica en una fiesta, y es la fiesta de la dedicación, porque en esos días se celebraba en Jerusalén tal fiesta. En los últimos meses, como hemos visto y estudiado en este libro de Juan, todos los acontecimientos y narrativos que han dado lugar lo hemos visto en la fecha de los tabernáculos. Espero que lo recuerden. Desde el comienzo de Juan 7 hasta la primera mitad del capítulo 10, este ha sido el caso. Ahora,
en nuestro texto de esta mañana hay un cambio a otra fiesta, que es conocida como la fiesta de la dedicación. A diferencia de la fiesta de los tabernáculos, ahora no podemos ir al Antiguo Testamento y buscarle una explicación a este feriado, como lo hicimos con la fiesta de los tabernáculos, porque esta fiesta de la dedicación se estableció durante el periodo intertestamentario, es decir, se refiere al periodo de tiempo entre los eventos finales del Antiguo Testamento y los primeros eventos distintivos del Nuevo Testamento, que nosotros hemos escuchado que fueron los 400 años de silencio. Bueno, en ese periodo se dio el escenario para que esta fiesta se celebrara, que es la fiesta de la dedicación. Ahora, en este periodo, amados hermanos, debemos recordar que no habían profetas en Israel, porque fue la época de silencio. Y no hubo adiciones a las Sagradas Escrituras. Este periodo de más o menos 400 años, como ya les dije, se conoce a menudo como años de silencio. Ahora, durante este tiempo, sin embargo, se llevaron a cabo muchos eventos significativos. Y una de ellas fue la victoria que tuvieron los judíos ante el rey de Siria. ¿Quién era? Antíoco Epifanes, quien era un líder perverso que profanaba el templo judío ofreciendo un cerdo en el altar. Entonces él introdujo prácticas de adoración paganas, o por lo menos eso pretendía hacer, incluso reemplazando a los sacerdotes judíos legítimos que estaban en la nación de Israel. Este rey también prohibió la circuncisión y obligó al pueblo judío a comer carne de cerdo en aquel entonces. Todo esto condujo a un levantamiento dirigido por alguien que nosotros hemos escuchado mucho, por Judas Macabeo, que finalmente resultó en la victoria judía y la restauración del templo. Espero que nos estemos ubicando de cómo fue el origen de esta fiesta de la dedicación en ese tiempo intertestamentario donde se dice que hubo 400 años de silencio. Ahora, cuando Judas Macabeo se levanta y derrota, vemos que enseguida nace esta fiesta de la dedicación en honor a la victoria que tuvieron sobre este personaje que estaba introduciendo herejías y cultos mundanos a la adoración que hacía el pueblo de Israel. El texto dice que era invierno cuando se dio origen a esta fiesta de la dedicación. Y esto confirma por el momento que esta fiesta que Juan menciona en el versículo 22, cuando él dice, era invierno, era entonces Hanukkah, lo que ellos le dicen Hanukkah, que se celebra en diciembre. Era la época. Estamos ubicándonos en el contexto en donde se dieron los hechos del sermón de hoy. Cerca de la época de Navidad, que es poco después del comienzo del invierno en Israel. Ahora, otra característica que nos da el texto acerca de esto es que nos habla del pórtico de Salomón. Juan también menciona aquí específicamente dónde tendría lugar este encuentro con los judíos, y lo vemos claramente en el versículo 23, que dice, y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Ahora, esto puede deberse a que en ese entonces había un clima frío y el pórtico de Salomón les ofrecía calor, porque era un lugar cerrado. Pero también es interesante porque no mucho después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro predicaba el evangelio de Jesucristo con el apóstol Juan a su lado, lo que llevaría a ambos a ser arrestados por las autoridades judías. Ellos lo hicieron también en el pórtico de Salomón, donde se convirtieron los primeros 3,000, 5,000 después. Ahora, pero también nosotros leemos en Hechos 5:12
que los creyentes se reunieron aquí en el pórtico de Salomón y que a través de esta predicación muchos fueron añadidos a la iglesia. Así que podemos ver que la oposición a la que Jesús enfrentó por las autoridades judías en el pórtico de Salomón era solo una predicción de la oposición a la que la iglesia se enfrentaría más adelante. Recordemos que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo vino una gran persecución sobre sus apóstoles y todos sus seguidores. Mas esto no fue motivo para que la iglesia desapareciera. Más bien, estos varones que son ejemplos para nosotros, ellos morían por el evangelio. Y la iglesia floreció en medio del martirio de nuestros hermanos del pasado, iglesia. Amados hermanos, la oposición a Cristo y a su iglesia, aunque resulte difícil en el momento, siempre funciona para que el reino avance. ¿Por qué lo digo? Los 12 apóstoles estaban siempre en el círculo en el que Cristo les indicaba. Cuando Cristo muere y empieza la persecución, ¿cuál fue el resultado? Predicaron a todas las naciones. ¿El evangelio qué? Creció. Y esto nos dice algo a nosotros. Nosotros a veces estamos muy cómodos en iglesia. Y a veces la comodidad no ayuda para que el evangelio sea predicado. Por eso el Señor a veces nos saca de nuestra comodidad. Y Él lo hace con un solo propósito. Y el propósito es para su sola gloria, no la nuestra. Bueno, entremos a nuestra segunda consideración. Ya vimos el escenario. Ahora vamos a ver los que no escuchan la voz de Cristo. Esa es nuestra segunda consideración. Mientras Jesús caminaba por el pórtico de Salomón, el texto nos dice que los judíos vinieron y lo rodearon. Probablemente hicieron esto para intimidarlo, para que dijera algo con lo que ellos pudieran condenarlo y poner fin a los disturbios. ¿Por qué decimos esto? Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando les hablaba a ellos, normalmente ellos querían que apedrearlo. Pero Él decía, aún no es mi hora. Bueno, la pregunta que hacen es como, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Esto fue lo que le quisieron decir. Esta no fue una pregunta honesta ni sincera por parte de estos judíos, porque ya nuestro Señor Jesucristo les había dicho quién era. Ellos estaban buscando ocasión para hacerlo caer en una trampa y así poder apedrearlo. Ellos no buscaban humildemente la verdad acerca de Jesús, no la buscaban. Buscaban obtener una confesión clara de Cristo para atentar contra su vida. Pero nuestro Señor no se sentiría intimidado y tampoco ignoraba sus falsas intenciones. Es decir, aunque Cristo sabía que ellos se estaban acercando a Él para tenderle una trampa, esto ni siquiera hacía que Cristo les mintiera conforme al propósito para el cual Él había sido enviado. Cristo fue honesto en sus respuestas. Él respondió con gran sabiduría, de una manera honesta, pero que no provocaría la muerte de Él antes del tiempo que el Padre la había determinado. Miren, Jesús siempre hablaba con mucho cuidado cuando estaba bajo escrutinio público. Y esto también nos da un mensaje a nosotros, que nosotros debemos saber guardar nuestro buen testimonio cuando estamos frente a personas que no son creyentes. Que nosotros cuando estamos en público debemos modelar a Cristo, que no somos cristianos de lunes a sábado o solamente el domingo, que somos cristianos todos los días de nuestra vida, iglesia. En conversaciones privadas, nuestro amado Señor Jesucristo hablaba genuinamente
con aquellos que eran genuinos con él. Recuerden que Jesús conocía el corazón de quienes hablaban. Él estaba dispuesto a identificarse explícitamente como el Cristo. ¿Dónde vimos esto? Espero que lo recuerden. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Que ya lo vimos, que fue en el pozo, en Juan 4:25. Ahí vimos. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene. Cuando Él venga nos declarará todo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le respondió a la mujer samaritana, conociendo el corazón de ella. Le dijo: yo soy el que habla contigo. Fue claro y directo. También afirmó que Él era Cristo con sus discípulos en privado. Por ejemplo, lo tenemos en Mateo 16, versículos 13 al 17, donde nosotros leemos: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? O sea, ¿y usted quién dice que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero vemos entonces ahora en este escenario en el que está Cristo, que Él debe cuidarse. Él estaba siendo mucho más cuidadoso cuando fue acorralado por estos judíos oponentes. Su respuesta seguía siendo honesta, como ya les dije. No les dio los argumentos necesarios para que lo apedrearan. Vemos que el versículo 25 de nuestro texto base dice: Jesús le respondió, miren lo que respondió Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. O sea, Jesús les estaba diciendo tácitamente que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Jesús no estaba diciendo explícitamente con sus palabras que Él era el Cristo, si se dan cuenta por la respuesta que anda en el texto. ¿Dónde tenemos una declaración explícita de Jesús en un entorno público de que Él era el Mesías? No. Más bien Jesús les decía a estos hombres que todo lo que había dicho y hecho eran pruebas suficientes para mostrar que Él era realmente el Mesías. ¿Recuerdan ustedes el escenario en donde aquel hombre que nació ciego y ya tenía más de 40 años de permanecer en su ceguera, se le fue de vuelta la vista? Y eso estaba anunciado, ¿se acuerdan? En el libro de Isaías, en donde dicen que esa señal únicamente la haría el Mesías, que daría vista a los ciegos. No, ahí hubo una clara señal de la deidad de Cristo. Pero estos judíos no creyeron que Él era el Mesías cuando tenían la evidencia en su cara. Entonces aún siguen preguntándole para ver qué ocasión haya en Él para matarlo antes de tiempo. Pero nosotros sabemos que el tiempo para Cristo entregar su vida y luego volver a tomarla ya estaba determinado desde antes de la eternidad, en el plan redentor del Padre. Como hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, y continuaremos viendo, todas las sanaciones milagrosas de Jesús fueron grandes evidencias de que Él era el Mesías. Ahora, no solo por los milagros en sí, sino los acontecimientos y festivales que rodeaban los milagros. Porque en el Antiguo Testamento se decía exactamente cuándo iban a ocurrir todos estos hechos que demostraban la deidad de Cristo, que demostraban que Él era el Mesías. Todo se cumplió con exactitud, sin lugar a duda, para no dejar duda de que Él era el Mesías. Ahora yo hago una pregunta: ¿quién más, además del Mesías, podía sanar a un hombre que había estado paralizado durante 4 décadas? ¿Se acuerdan del paralítico?
o dar vista a este hombre, a otro hombre que había nacido ciego. ¿Quién más que Cristo podía hacer? No es que Jesús estuviera ocultando la verdad de que él era el Mesías ante estos judíos que nuevamente lo volvieron a rodearlos. Simplemente no quiso caer en la trampa. Así de sencillo, no quiso caer en la trampa. Él sabía lo que había en sus corazones y que incluso si les decía explícitamente que no creerían, eso se hace evidente a medida de la respuesta que Jesús continúa dando en el texto de hoy. Y esto nos lleva a nuestra tercera consideración, a nuestro tercer punto. Y es el contraste entre los que escuchan la voz de Cristo y sus ovejas. Aquí hay un claro contraste. El problema con los líderes judíos, hermanos, no era la falta de pruebas, porque pruebas las había, ni la falta de claridad por parte de Jesús, porque Jesús era claro. Tenían un problema que iba mucho más allá. Puede que Jesús no les haya hablado con la claridad que ellos deseaban sobre si Él era o no el Cristo, pero no hay absolutamente nada oscuro en lo que Jesús decía acerca de la condición espiritual de ellos. Su declaración en el versículo 26 no podía ser más clara y directa. Nuestro amado Señor dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. La razón por la cual no creyeron no fue debido a lo que Jesús había o no dicho. Sencillamente ellos no creyeron porque no eran sus ovejas. Y aquí nuevamente recordamos lo que vimos en sermones pasados, que el buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre, que él las llama y ellas le siguen. Pero las que no son sus ovejas no le siguen. Anteriormente Jesús había hablado en un sentido positivo acerca de la naturaleza de sus ovejas y la evidencia de que cuáles son sus ovejas. Pero aquí Cristo está mostrando la otra cara de la moneda. En un sentido negativo, mostró la naturaleza y evidencia de aquellos que no son sus ovejas. Y es aquí donde vemos el gran contraste entre los que oyen la voz de Cristo y los que no la oyen. Los que no son ovejas de Cristo no creen. No creen. Estos opositores judíos, siendo el caso en cuestión hoy, su incredulidad no es porque carezcan de pruebas, porque nosotros sabemos que los fariseos y los judíos conocían la ley, eran maestros de la ley. Simplemente ellos no reconocían al Cristo como el Mesías, porque ellos nunca esperaron que Cristo fuera hijo de un carpintero y que anduviese en un burrito. Ellos anhelaban que su Salvador fuera un rey poderoso que llegara con gran ejército a librarlo de las otras naciones. Ellos no esperaban a un Cristo humilde, no lo esperaban. Ahora, tampoco su incredulidad no es porque no estén invitados a venir a Cristo. Porque usted y yo sabemos que el Evangelio es una invitación que se hace de manera general. Pero usted y yo no sabemos quiénes van a ser salvos. Así que nuestra obligación es predicar el Evangelio a todos. ¿Quiénes responderán positivamente como las ovejas que escuchan la voz de Cristo? Sus ovejas. ¿Quiénes? Aquellos que están fijados ya en la Biblia. Le hace Romanos 8, del 28 al 30. Aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Miren, nosotros naturalmente, los seres humanos, no queremos buscar a Dios. Cuando tú vas a una iglesia, no, yo fui a esa iglesia, yo busqué a Dios. Mentira. La Biblia dice que Él te amó primero, que Él es quien dirige tus pasos a la iglesia, porque nuestra naturaleza y condición no es buscar a Dios, sino hacer nuestra soberana y perversa voluntad.
¿Por qué? Porque no podemos debido a nuestra naturaleza caída y rebelde. Porque todos nacimos siendo pecadores. Jesús lo contrasta esto con las que sí son sus ovejas, repitiendo lo que vimos anteriormente en este capítulo, cuando dijo en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esta es la voz que salva. Esta es la voz que salva, la que forma parte del título de nuestro sermón. ¿Cuál? La oveja, la voz del buen pastor. Esta es la voz que salva. De esa voz es donde salen las palabras de vida que regeneran el alma de aquel que es oveja de Cristo, iglesia. Miren, aunque la misericordia que Dios le muestra a estos judíos, Él les está mostrando la verdad para guiarlos al arrepentimiento, porque Cristo les está hablando con verdad aún a ellos, a quienes Cristo aún reconoce que no le aman. Él les está diciendo la verdad. ¿Qué hacen ellos? Simplemente se endurecen más. Endurecen su cerviz y sus corazones. Y al hacerlo acumulan ¿qué? Acumulan ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque vendrá ese día, amada iglesia. Vendrá el día de la gran ira de nuestro buen Señor. En donde todos aquellos que despreciaron a Cristo, en donde todos aquellos que se jactaban de ser mejor que los demás, darán cuentas al Señor. Ese es el día de su ira. Así que aún estamos a tiempo, aún su misericordia, gracia y verdad está con nosotros, revelada plenamente en la Escritura, en la Biblia. Muchos dicen, tengo una revelación nueva. Pues yo te digo, si está en las Escrituras, no necesitamos tu revelación nueva, porque está en las Escrituras y para eso tenemos la Escritura, porque la Escritura nos revelan la mente de Dios. Y si tuviste una revelación y no está en las Escrituras, no nos interesa porque no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios ya se encuentra plenamente revelada en las Escrituras. Porque también sabemos que ya no hay profetas, que ya no hay apóstoles. Eso está en las Escrituras. Y todo aquel que quiera ir en contra de las Escrituras, ¿va en contra de quién? En contra de Dios mismo. Y ustedes saben que no hay quien pueda luchar con Dios y viva. Así que si a ustedes les han enseñado que existen profetas y apóstoles todavía, les digo, mis amados hermanos, con todo cariño y amor, salgan de ese error, porque eso no es bíblico. Salgan de ese error. Lean las Escrituras, sean como los de Berea, escudriñad las Escrituras. Ya esos tiempos apostólicos pasaron. Para ser apóstol había que cumplir con unos requisitos, y el último que lo cumplió fue el apóstol Pablo, quien se consideraba apóstol y decía como abortivo. Él fue el último apóstol. Ya no hay más apóstoles. Todos los que hay se denominen apóstoles son engañadores, y contra ellos el juicio será fuerte, muy fuerte, porque no se someten a la palabra del Señor. Y estos realmente tampoco son las ovejas de Dios. Y los que no son ovejas de Dios pueden pretender amar a Dios y pueden pretender amar su palabra, pero realmente están rechazando a Cristo cuando hacen todas estas cosas para engañar a las ovejas del Señor. Recuerden que también lo vimos en el sermón pasado, que los que no son pastores son ¿qué? Son salteadores y ladrones, que no llegan a la puerta y llaman a sus ovejas, sino que se quieren volar la cerca para llevarse a las ovejas, matarlas y destruirlas. Así que, ojo, hay que tener discernimiento. Hay que tener discernimiento. No, que anoche tuve un sueño que va a pasar esto. No, mi hermano. No. Si tu sueño no está en la Escritura, ¿de qué me sirve? ¿Edifica la iglesia? No. No la edifica. Porque la voluntad de Dios está plenamente revelada en las Escrituras.
Y la Biblia dice, maldito el que agregue una coma o quite una coma o una tilde. Eso lo dice la Escritura. ¿O no? Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y yo tengo que decir la verdad. Así que muchos pueden honrar a Dios con sus labios, pero rechazan a Cristo con sus actos. Incoherencia total. Ahora, el gran contraste entre los que son ovejas de Cristo y los que no lo son, no es solo una realidad temporal. No, también tiene consecuencias eternas, iglesia. Eternas. Ahora vayamos a nuestra cuarta consideración. El cuidado eterno de las ovejas de Cristo. El cuidado eterno de las ovejas de Cristo. Y dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Para las ovejas, las palabras de su buen pastor no son solo palabras, son palabras de vida eterna. ¿Y a qué se debe a que estas sean palabras de vida eterna? Pues quien las está pronunciando es eterno. Es nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre, quien posee la misma esencia de su Padre, quien es eterno como el Espíritu Santo. Por eso sus palabras son de vida eterna. No son cualquier palabras, mis amados hermanos. Por implicación, estas palabras nunca perecen y están eternamente todos aquellos que las escuchan y las siguen, seguros bajo el cuidado de estas palabras de Cristo. Por eso Él es quien nos guarda y nos guarda eternamente. Miren, la vida eterna significa vida eterna y viniendo de los labios de aquel que no puede mentir. No hay necesidad de agregar nada más, amados. Jesús deja claro que no solo les da la vida eterna, o sea, no solo escuchamos esas palabras que dan vida eterna, sino que Él también nos tiene una promesa y dice que sus ovejas no perecerán jamás. Y saben una cosa, cuando dice que sus ovejas no perecerán jamás, no se está refiriendo a las aflicciones temporales de este mundo, se está refiriendo a la salvación eterna, porque sería contradictorio, ya que Cristo nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que no perecer está bajo el contexto de la salvación. Cristo reitera lo que enseñó y que ya nosotros vimos en Juan 6, versículos 37 al 40. ¿Y qué es lo que está reiterando aquí? ¿Qué fue lo que dijo en Juan 6? Él dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y si se dan cuenta, al empezar a leer este texto, nos estamos dando cuenta que solamente serán salvos los que el Padre le ha dado al Hijo. Y que solamente estos podrán ir a Cristo. Además, Cristo nos dice que nadie puede ir a Él si el Padre que se lo dio no lo envía. Entonces, ¿dónde está nuestra jactancia y nuestro orgullo de decir que yo me gané la salvación con obras? La salvación es por gracia, es un favor inmerecido. Ninguno de nosotros se merece la salvación, porque no hay ni uno bueno, dice la Escritura. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Son palabras que ofenden tu ego, pero bueno, son palabras que están en las Escrituras y hay que decirlas. Y se dicen no por arrogancia, se dicen por amor, aunque muchos no lo tomen y lo entiendan así. Ahora Jesús deja claro esto, que Él no solamente es que su palabra nos regenerará, sino que nadie nos arrancará de sus manos. Nos protege. Él enseñó esto, ya lo vimos. La razón por la que Cristo puede asegurar que sus ovejas tienen vida eterna y nunca perecerán
Es porque Él mismo las protege. Él mismo las protege. Y yo les pregunto, ¿quién es más poderoso que Dios? Nadie. Recuerden que entre sus virtudes y atributos tenemos que Él es todopoderoso, omnipotente. Ni aun los ángeles lo miran directamente. Entonces es Cristo quien Él mismo nos protege. Y esta es una verdad tan increíble, mis hermanos. Es una verdad que también arropa a esta iglesia. Miren, ser una oveja del redil de Cristo significa que estaremos eternamente protegidos de todos y cada uno de los enemigos del Evangelio. Eso es lo que significa. Miren, ni aun los lobos más feroces pueden intentar matar a las ovejas de Cristo, pero van a fracasar. Van a fracasar. Los ladrones más astutos no lograrán robar ni siquiera una de las ovejas de Cristo. Todos los falsos maestros y doctrinas falsas no serán capaces de destruir ni siquiera a uno de los que pertenecen a Cristo. Nada de eso podrá encontrar las ovejas de Cristo. Miren, ni aún el mismo diablo, junto con todos sus poderes del infierno, no puede lograr quitar una verdadera oveja de la mano del buen pastor. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque Él dio su vida para salvarnos cuando nosotros éramos enemigos declarados de Cristo. Aquellos que tiraban las palmas y le decían, Hosana Rey, bienvenido Rey, esos mismos fueron los que lo escupieron en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota. ¿Y qué dijo el Señor cuando entregaba su espíritu? Padre, no les tengas en cuenta esto. ¿Qué palabras reconfortantes deberían ser estas, queridos hermanos míos? No importa, ¿saben? No importa cuán débil sea cada uno de ustedes en la fe. No importa cuán difícil haya sido tu vida en lo personal o en lo laboral. No importa incluso las luchas que tú hoy estás enfrentando. ¿Y sabes por qué? Porque tu vida eterna no depende de eso. Tu vida eterna depende de lo que hizo Cristo en la cruz. No depende de ti ni de mí, mis hermanos. Ahora, el hecho de que nuestra vida eterna no dependa de nosotros, no significa que nosotros nos vamos a andar comportando como los impíos. Nosotros debemos ser coherentes. Como siempre se los digo, amada iglesia. Si tú dices que eres cristiano, vive como cristiano. No solamente los domingos, de lunes a sábado, vive como cristiano. Sé coherente entre lo que profesas con tu boca y lo que hacen tus acciones. Y saben, y aunque sería suficiente solo Cristo, Él nos podría mantener con su poder, pero hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Miren, Él continúa añadiendo a la seguridad absoluta e inalterable de los creyentes en el versículo. Cuando Él dice en el versículo 29 de nuestro texto base hoy, dice, mi Padre que me las dio es mayor que ¿quién? Que todos. Eso dice el texto. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. No hay persona, ni poder, ni circunstancia, ni pecado que sea capaz de robar las ovejas de Cristo. Todas ellas están eternamente seguras. No solamente por Cristo, sino también por el Padre, por su mano poderosa, por esa mano que nos guía a nosotros día a día. Es decir, cada persona de la Trinidad protege a las ovejas de Cristo. Somos protegidos por Dios el Padre, somos protegidos por Dios el Hijo y somos protegidos por Dios el Espíritu Santo. Aunque son tres personas distintas, son una sola esencia y uno es el propósito de la redención de los elegidos.
Si Dios es con nosotros, iglesia, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nadie. Si Dios es el que nos ha liberado y perdonado a través de la muerte y resurrección de su propio Hijo, ¿quién más nos puede acusar? Si el que acusa con justo juicio es Dios y Él dio a su Hijo. Miren, el mundo, la carne y el diablo puede acusarnos de muchas cosas. Lo puede hacer. Pero ya hemos sido perdonados de la condenación en la corte de Dios. Ya nosotros tenemos un acta que quitó todo pecado y esa acta la lleva, ¿saben quién la lleva? La lleva Cristo. En ese día, en ese gran juicio, Cristo le dirá al Padre: Padre, Él es uno de los que tú me diste. Aquí está su justificación, mi muerte en la cruz. Miren, si nosotros hemos sido declarados justos, es por gracia, porque ya sabemos que ninguno de nosotros es justo ni bueno. No hay otro tribunal superior al que alguien que quiera condenarnos pueda apelar, porque el tribunal superior es el de Dios. Y ante Él, todos darán cuentas. Ya no hay otra instancia. ¿Y saben qué es lo mejor? Que en ese tribunal superior, en donde no hay otra instancia para apelar, ¿saben quién es nuestro abogado? Cristo. El Padre está de nuestro lado, el abogado está de nuestro lado y el Espíritu Santo. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Nadie, mis hermanos. No es segura nuestra salvación. Es totalmente segura. Porque no depende de nosotros. No depende de nosotros, hermano. Además, vemos también cómo el apóstol Pablo contempló estas cosas. Ya yo se los nombré en Romanos 8, 38 al 39. Dice: por lo cual estoy seguro, miren lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede haber más contundencia que ese texto? ¡Ay! Pablo podía decir eso porque conocía al Cristo que les dijo a los líderes judíos que nadie podía arrebatar ni siquiera una sola oveja de las manos del Señor. Pablo lo sabía. Él sabía que Dios el Padre, que Dios el Hijo y que Dios el Espíritu Santo son uno en esencia y uno en propósito para la salvación de sus elegidos. Y luego, vengo y les hago énfasis, sus elegidos, porque no todos serán salvos. Cada una de las ovejas de Cristo es eternamente conocida y profundamente amada por Dios. Cada uno de ellos oirá su voz y lo seguirá. Y cada uno de ellos recibirá la vida eterna y el cuidado eterno de la poderosa mano de nuestro Dios Trino. Pero ¿saben una cosa? Aquellos que no son las ovejas de Jesús, ellos no escuchan la voz de su pastor, de este pastor que tú y yo tenemos. Como los que están pereciendo, ven la palabra de la cruz con necedad. No es el olor de vida para vida, sino que para ellos esa cruz significa muerte para muerte. Pero para nosotros significa vida, y vida eterna, no cualquier vida. Verdaderamente hay un gran contraste entre los que son las ovejas de Cristo y los que no las son. Aquellos que no son ovejas no entran a través de la puerta estrecha, no siguen cuidadosamente la senda estrecha que conduce a la vida eterna. Más bien aquellos que no son ovejas siguen sus propios corazones necios, siguen su sabiduría humana, andando por la senda amplia y espaciosa,
que solamente te provee de todo aquello que perece y que no te llevarás a la vida eterna. ¿Te llevarás tu casa a la vida eterna? ¿Te llevarás tus hijos a la vida eterna? ¿Te llevarás el oro, el carro o la comida a la vida eterna? No. Fíjate que los egipcios, los reyes faraones fueron sepultados con todos sus oros y riquezas. Ahí está el oro y la riqueza. Hemos sido llamados a acumular tesoros en los cielos, no aquí, hermano. Esos tesoros que no perecen allá, que son eternos como Cristo mismo es eterno. Es importante tener en cuenta que al decir que aquellos que no creen, porque no son de sus ovejas, de ninguna manera Jesús está quitando su responsabilidad de creer. Para que no vayan a pensar de pronto que Dios es injusto, sino que no quieren creer. Todos los hombres son responsables de creer, porque no somos unas marionetas del Señor, porque somos seres racionales, pensantes. Dios manda a todos los hombres, ¿a qué? En todo el mundo, ¿a qué los manda? A que se arrepientan y que crean en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mandato universal del Señor, pero no todos se van a arrepentir, iglesia. No hacerlo es desobediencia. Y cuando uno rechaza al único que puede salvarnos de nuestros pecados, entonces, ¿cuál es el camino que nos queda? Infierno. Así de sencillo. No solo se manda a todos los hombres que crean en el Señor Jesucristo, sino que todos los hombres son libres de creer en el Señor Jesucristo, en el sentido de que están genuinamente invitados a venir a Él. Porque el ofrecimiento del Evangelio es para todos, pero no todos amarán la palabra del Señor. Peor aún, habrán unos que quieren hacer parecer que la aman, pero nunca fueron ovejas de ese redil, fueron cabras. Y las hay así, mis hermanos, las hay así. Miren, Jesús extiende la oferta de perdón y salvación a todos y a cada uno de los que creerán en Él. Pero aunque todos los hombres son libres en el sentido de que Dios no los está rechazando, sino que los invita a venir, solamente las ovejas de Cristo están verdaderamente liberadas de los grilletes del pecado para responder positivamente. Es decir, que todos aquellos a quienes se les predica el Evangelio, pero que siguen en su vida pecaminosa, no siguen a Cristo porque aman más los grilletes del pecado que lo que Cristo ofrece. ¿Es entonces Dios injusto? De ninguna manera, mis amados. Él es justísimo. Porque los que no van a Él son esclavos de su naturaleza caída y pecaminosa. Toda la humanidad desde la caída de Adán ha nacido pecadora. Recuerden, este es el pecado original. Todos nacimos con tendencia a pecar. ¿Quién enseña a un niño a pecar? Nadie. Por naturaleza pecamos. Así que nadie es bueno. No te creas bueno, mi hermano. Yo tampoco me puedo creer bueno. Bueno es Cristo, bueno es Dios y su Santo Espíritu. Y por gracia estamos aquí. Por su gracia. El estado de corrupción del ser humano es tan grande que no podemos liberarnos de él. Somos esclavos del pecado, incapaces y reacios de arrepentirnos y creer. Este es el triste estado de toda la humanidad. Miren, si aún siendo creyentes, la lucha es grande. Tiene que estar el pastor ahí pendiente de las ovejitas porque se pueden descarriar. No, hay que darle. Tiene uno que está pendiente porque llaman al pastor, mire pastor, este que está aquí es ovejita suya. Dice, bueno, mire, ahí está bailando y tomando cerveza, le voy a mandar un videito.
Por favor, mis hermanos. Ahora, ¿qué se deja para aquellos que no están caminando de la mano del Señor? Que no oponen resistencia al pecado, sino que más bien le colaboran al pecado. Si hay hermanos que son creyentes y luchan con estas cosas, ¿qué se deja para los que no aman a Cristo? ¿Qué se deja para esos que no aman a Cristo? Miren, los elegidos de Dios fueron dados por Dios a su Hijo Jesucristo. Fue por ellos que Cristo vino a morir para asegurar la salvación. Son sus ovejas. Todos los demás que no son las ovejas de Cristo continuarán en su pecado y rebeldía. Todos los que no son las ovejas de Cristo. Aunque vengan un fin de semana a la iglesia, o 2 fines, 3 fines de semana. Por eso les digo que la evidencia real de que tú y yo somos salvos es de que nosotros actuamos en obediencia a la palabra del Señor. Miren, Cristo a aquellos que no lo aman les da realmente lo que quieren, y es que no quieren a Cristo. Yo les hago una pregunta: ¿qué va a hacer en el cielo, en el paraíso, aquella persona que no ama a Cristo? No se va a sentir bien. De salida no se va a sentir bien. Va a estar en el lugar equivocado. Ese no es el lugar de él. Así que, amada iglesia, habiendo dicho todo esto, es importante tener en cuenta que aquellos que no son las ovejas de Cristo, o que aquellos que sí son las ovejas de Cristo, cuando escuchan su voz y lo siguen, no son mejores que los que no lo siguen. Y esto es una lección de humildad para nosotros. ¿Por qué, mi hermano? Porque es que esta salvación ha sido dada por gracia, es un regalo inmerecido. Así que, si tú tienes la seguridad de tu salvación, lo que debe haber en ti es misericordia y amor por aquel que aún no ha sido salvado. No te puedes ni te debes sentir mejor ni superior a aquel que anda pecando, porque tú y yo sabemos cuál será el terrible fin de ellos. Muchos de nosotros tenemos incluso familiares que no son creyentes. Eso debe dolernos. Eso no nos debe hacer sentirnos mejor. No hay diferencia natural entre ellos y la iglesia, entre nosotros. Porque ya les dije, somos ovejas por gracia. Las ovejas nacieron con la misma naturaleza vil, o sea, todas las ovejas son nosotros. Pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Y no cualquier vida, nos dio vida juntamente por Cristo, porque por gracia soy salvo. Nunca, ni en 1000 vidas, llegaríamos a creer en nuestro Señor Jesucristo si Él no nos hubiera llamado a sí mismo por medio de la poderosa obra del Espíritu Santo, sacando de nosotros el corazón de piedra y dándonos un nuevo corazón. Él hizo que naciéramos de nuevo, iglesia, y por eso hemos creído, porque esa es una obra totalmente monergista. Él la hizo. Tú no hiciste el 10% para que te salvara. Tú no hiciste el 5 ni el 1. El Señor hizo el 100% para que tú fueras salvo por gracia. Con este entendimiento debemos acercarnos, nuevamente se lo repito, ¿a quiénes? A los perdidos en este mundo. A los que están sumidos en el alcohol. A los que están sumidos en la droga. A las que practican la prostitución, a los corruptos, a los homicidas, a los homosexuales y a todos aquellos que nosotros vemos que van camino al infierno. Por ellos debemos sentir misericordia, iglesia, porque nosotros no somos mejores que ellos. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiese salvado Cristo?
¿Qué sería de nosotros? Y por eso es que estamos obligados también a predicar el Evangelio, porque ni tú ni yo sabemos quiénes van a ser salvos. No lo sabemos. Miren, ninguno de los ladrones en la cruz, miren este ejemplo, ninguno de estos dos ladrones que estaban en la cruz parecían ovejas. Estaban siendo acusados de ladrones, ¿cierto? Ninguno de ellos dos parecían ovejas. Hasta los últimos momentos en que uno de ellos escuchó la voz del pastor y respondió como oveja y lo siguió. El otro no. Esto debería alentarnos a ser pacientes con nuestros amigos y familiares. Porque a veces decimos, si es que yo le predico casi todos los días y siguen el mismo cuento. Pues acuérdate del ladrón en la cruz. Antes de morir, fue al redil. No lo vas a hacer con un familiar tuyo. Hay que seguir predicándole hasta el último momento, hasta en la cama, cuando esté a punto de fallecer. Y finalmente, permítanme hablarles a quienes no han creído en el Señor Jesucristo. Miren, la cosa más necia que puedes hacer con las palabras de Cristo en esta mañana es usarlas como justificación para continuar en tu pecado y en tu incredulidad. ¿Y sabes por qué? Porque hoy se te ha predicado la palabra fiel del Señor. Hoy no te hemos dicho mentiras desde este púlpito. Te hemos hablado de la palabra, aquella que es como una espada con doble filo cortante y que discierne los pensamientos más profundos que tú y yo tengamos. Así que te ruego, no tomes en esta mañana a la ligera lo que se te ha predicado. Es cierto que Cristo dijo a los líderes judíos que no eran de sus ovejas y por lo tanto no tenían esperanza de vida eterna. Pero a ti no te lo ha dicho. No debes especular sobre si eres una de sus ovejas o no antes de ir a Él. Más bien escucha las palabras de Cristo que te invitan personalmente a que vayas a Él, a que creas en Él, a recibir el perdón por tu pecado después de que te arrepientas. Porque la palabra dice que todos los que vengan a Él, incluyéndote a ti, Él recibirá y nunca los echará fuera. Si realmente vienes a Él en arrepentimiento y fe, serás salvo y serás contado entre las ovejas de Cristo, entre esas ovejas que Él mismo cuida con sus manos y nadie las arrebata. Te invito a que vengas a buscar descanso para tu alma. Ven a Cristo. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Miren, solo su voz, solo la voz de Cristo nos guiará a verdes pastos, donde nadie podrá hacernos daño, porque su mano nos guardará eternamente, iglesia. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Señor. Te rogamos, Dios, que todo aquel que la haya escuchado sea confrontado, pero también sea consolado, Señor, para que en todo tú seas glorificado, para que todos aquellos que el Padre te dio vuelvan a tu redil, Señor. Oh Señor, ayuda a tu iglesia. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.